Antes de conseguir lograr cambiar el físico como nunca lo había podido conseguir, cometí mil errores y comí muchas veces cosas que creía que tenía que comer y seguí muchas alimentaciones que creía que tenía que seguir, pero más que seguir, las intentaba seguir porque muchas veces no podía seguir esas alimentaciones, me las saltaba. Porque es fácil que nos den una alimentación o incluso podemos buscarla en Google y seguramente de forma totalmente gratuita, incluso en YouTube, podremos encontrar muchas alimentaciones para bajar de peso. Es más, simplemente si consumimos menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita para empezar a bajar de kilos, a empezar a quitar grasa, ya vamos a empezar a bajar esos kilos. Y quiero que entendáis que yo lo que aprendí es que la clave está en la mente, no en esa parte lógica de que tenemos que seguir una dieta o una alimentación. Eso es lógico, tenemos que consumir menos calorías, tenemos que consumir una alimentación que consuma menos calorías. Eso es lógico y a partir de ahí pues vamos a quitar kilos. Vale, muy bien, perfecto. Pues ya está, ¿no? Así de fácil. Podrías ir a cualquier sitio que te prepararan una alimentación, me incluyo, yo lo he experimentado varias veces de tener una alimentación a seguir y ya está, sería seguir esa alimentación y quitaríamos esos kilos o marcaríamos esos abdominales que tanto queríamos o queremos, ¿no? Y lo que aprendí con el tiempo es que el truco estaba aquí dentro, no tanto a nivel lógico, que la lógica es lo que he dicho hace un momento, seguir esa alimentación, sino entender lo que hay aquí dentro. Y es que funcionamos en base a las emociones. Las emociones son lo que nos hacen actuar, movernos hacia un lado o hacia otro. Y puede que no hayas escuchado nunca de emociones o no te suene nada, es normal, pero seguramente también has fallado muchas veces en la alimentación. ¿Puede ser? Y podría ser que desconocieras alguna cosa que de momento no sabías que puede que vayas conociendo y gracias a eso puede que te ayude a seguir esa alimentación y a quitar esos kilos o marcar esos abdominales que sabes que te gustan. Cuando yo más he ido aprendiendo de emociones, más he ido mejorando mis resultados y consiguiendo el físico ese que antes no lograba conseguir. Y al final, si estamos luchando por algo, estamos intentando conseguir algo y creemos que lo tendríamos que estar consiguiendo y no lo estamos consiguiendo, es porque seguramente hay alguna cosa que se nos escapa que no sabemos. Yo he estado en ese punto muchas veces como frustrado de decir, si ya tengo la alimentación, si ahora solo es seguirla, ya, pero había algo que yo ahí que no sabía. Y lo que os digo, nunca había seguido tanto tiempo una alimentación como llevo ahora, meses y meses y meses, consiguiendo ese físico que tanto tiempo había querido lograr y no conseguía. Ah, ¿Qué os podría decir de cómo empezar con el tema de aprender al tema de los hábitos, las emociones? Las dos cosas son cosas muy importantes, pero básicamente lo principal, en este vídeo os voy a hablar de esto y aparte de esto, tanto porque os va a ayudar mucho al final, es como cuando tú vas siguiendo más a una persona, cuando tú escuchas más a una persona, vas interiorizando más las cosas, ¿no? Es como si está lloviendo y pasas rápido por debajo de la lluvia, te vas como a mojar un poco, ¿no? Pero te vas a empapar un poco, ¿no? Te vas a empapar de agua un poco. Pero a que si vuelves a pasar y vuelves a pasar y vuelves a pasar, cada vez como quedas más empapado, a eso me refiero con el mensaje, con interiorizar las cosas, que cuando más las escuchas, cuando más ves de diferentes formas como lo explico, más fácil será que vayas interiorizando y más te podré ayudar en ese sentido de que entiendas mejor cómo lograr quitar esos kilos y bajar esos abdominales. Conseguir esos abdominales que yo quise, incluso por genética ya pensaba que no podía tener y a base de aprender, de práctica y error, pues fui consiguiendo. Pues mirad, por ejemplo, si hablamos de tema de hábitos, una cosa me sirvió mucho es, yo por ejemplo, cuando me hacían una alimentación, alguien, por ejemplo, alguien que admiraba o así, me preparaba una alimentación y me decía, vale, si sigues esto vas a bajar de peso. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? La seguía unas semanas o unos días, puede que incluso algún mes, no lo recuerdo ahora mismo, pero podría ser. Ah,
más que hacer ese gran cambio brusco, porque ¿qué pasaba? Me daban esa alimentación y ahí que no había cosas que yo pudiera comer. Mi mente, cuando yo empezaba muchas veces esa alimentación, muchas veces tenía que dejar de comer muchas cosas que me gustaban. Y como que la emoción esa de, al final, siempre gana la emoción más fuerte, ¿vale? O sea, si en ese caso a mí me preparaba la alimentación y, ¿y qué pasaba? Esa alimentación, si mi cabeza todo el rato estaba comparando con, hey, voy a tener que dejar de comer todo eso que me gusta, ese helado, ese no sé qué, esa bollería, ese no sé cuántos, y mi mente pues tendía a, ¿qué quiero? ¿Qué es más fuerte para mí? ¿A comerme estos helados y esta bollería o seguir esa alimentación? Y los primeros días estaba motivada la mente y aguantaba unos días siguiendo esta alimentación. Pero acababa perdiendo porque mi mente constantemente me iba repitiendo, hey, ¿y cuándo vas a dejar de hacer esto? Que yo quiero empezar a comer esto. ¿Cuándo vas a dejar de hacer esto? Y es como una voz que te iba repitiendo, ¿vale? Y al final, pues, lo dejaba. Al momento, hay días que estamos más positivos, hay días que estamos más negativos, y si un día estamos más negativos o con menos motivación, ese día será mucho más fácil que cedamos y empezamos con los hábitos que teníamos, que incluso no habíamos ni adquirido los nuevos hábitos, ¿no? Como yo lo hice, por ejemplo, es empezar a escucharme más a mí mismo. Pensé y dije, a ver, a mí, ¿qué es lo que me gusta? Y aquí es una mezcla de emociones y hábitos con este paso. Y es un gran paso que me ayudó muchísimo. Digo, a mí, ¿qué es lo que me gusta y qué es lo que yo me siento capaz de ser constante durante la semana? ¿A qué me refiero? Muchas veces yo empezaba la alimentación y lo que me hacía fallar, entre comillas, saltarme esa alimentación, es que los antojos muchas veces me superaban. Y si los antojos nos van superando, pues será difícil poder seguir esa alimentación, ¿no? Pues el primer paso era como voy a mirar de seguir una alimentación. No tanto enfocado primero en el bajar de peso, sino en ser capaz de seguir una alimentación, viendo esos antojos también como los voy gestionando. Vale, pues ¿qué hice? Me puse una alimentación que a mí me gustara, a mí, ¿vale? Y yo sintiera que a mí cocinar no es algo que me guste mucho, eso va a depender de cada persona, y por eso lo que hice es hacer algo que fuera rápido para mí para comer, ¿vale? Algo que fuera, me lo pudiera preparar rápido y la emoción de comérmelo, pues no fuera negativa, ¿vale? Como otras veces me podían poner alguna comida que no me gustaba y era como, tengo que seguir esa alimentación, ahora tengo que comer esto, pero es que no me gusta. Y es como odiaba ese momento un poco ya de la comida. Y mira que la comida a mí es un momento que deseo y quiero con ganas. Pues me puse lo que yo quería. Por la noche creo que me puse pan con hamburguesa y ketchup y un tomate. ¿Sabes? La típica hamburguesa completa, por así decirlo. Pan con hamburguesa, un huevo. Algunas veces a la semana creo que le ponía... No, eso no, nada. Ah, sí, huevo, lechuga, tomate y el ketchup, no sé si lo he dicho, no me acuerdo si le ponía alguna cosa más, pero quiero que os digo eso por encima, no para que copiéis esto que os acabo de decir, sino para que entendáis que muchas veces nos dicen, oh, no puedes comer pan antes de ir a dormir, no puedes comer pan, estoy en la mejor forma física de mi vida, estoy comiendo pan básicamente cada noche y me estoy comiendo casi cada noche una hamburguesa con ketchup y salsa barbacoa. Se puede comer pan, no hay problema y vas a bajar esos abdominales y quitar kilos. Os lo digo porque yo lo había escuchado muchas veces eso. ¿Qué pasa? Yo empecé a ponerme eso que a mí me gustaba. En el pasado, a mí, por ejemplo, algo que no me gustaba tanto era, y tenía en alimentaciones, era como comer pescado y brócoli, y era como... no digo que no me guste el pescado, ¿eh? Pero como cada noche tener que comer eso, era como, no, eso no me molaba, ¿sabes? Y ya como odiaba un poco ese momento. Aparte no tenía mucho dinero cuando seguía esa alimentación y compraba de los pescados más económicos que al final ya casi acababa como odiando. Y vale, pues me puse como esa alimentación y lo mismo podéis hacer con al mediodía y el desayuno.
¿Y qué hice? Pues vale, me marco esta estructura y durante toda la semana sigo lo mismo. A ver si me siento capaz de seguirlo, ¿vale? E incluso tenía un calendario detrás de la puerta de la cocina que me ayudaba y lo sigo teniendo como por, no sé, como nostalgia muchas veces es de cada vez que cumplía con la alimentación, al día siguiente cuando me levantaba, de las primeras cosas que hacía en las primeras horas del día era hacerle como un check, he cumplido, ¿vale? Y si no, pues una X. Que era raro el día que le marcaba la X cuando empecé a escucharme y a seguir esa alimentación que seguía. ¿Qué hice? Pues empezar a ponerme esa alimentación que a mí me gustaba. Lógicamente, en ese punto tenemos antojos. ¿Qué podemos hacer más ahí? Más trucos que yo seguía para esos antojos. Vale, lo que decía de emoción más fuerte y emoción menos fuerte. O sea que siempre gana la emoción más fuerte. Vamos a poner emociones más fuertes y para reforzar esa alimentación que os estaba contando de para poder seguir esa alimentación que nos hemos marcado que a nosotros nos gusta. Esa alimentación que yo os digo es básicamente, comía lo mismo básicamente durante la semana, las mismas cantidades, ¿vale? Mismo peso. No es que me pusiera mucho a pesar las cosas, pero es que básicamente si me comía un yogur, yo, por ejemplo, ya sabía, un yogur no pesa un día más y un día menos, ¿no? Siempre hay la misma cantidad. El pan, por ejemplo, pan de hamburguesa, pues si yo compraba el pan de hamburguesa, pues siempre había la misma cantidad, ¿no? Pues básicamente es eso. Pero sí que si coméis algo que puede variar mucho la cantidad, yo que sé, os hacéis de arroz y lo cocináis, pues sí que yo pesaría el peso para saber que siempre estáis comiendo la misma cantidad, ¿no? ¿Qué hacía después? Lo que os estaba diciendo, para reforzar esa emoción, el fin de semana me solía poner unos premios, incluso a veces entre semana para que no tener que llegar al fin de semana para tomarme todos esos premios. ¿Premios a qué me refiero? Yo durante la semana, y seguramente si os gusta comer también os va a pasar, por ejemplo, os vais al súper y hay algo que habéis empezado una alimentación, ¿vale? Y seguro que os ha pasado si habéis experimentado eso, que vais al súper o vais a un restaurante y un bar y hay algo que os llama la atención, ya sea un plato de comida, un plato que veis en Instagram de un restaurante que conocéis, de la zona donde vivís, un dulce o algo del súper que habéis visto, ya sea un helado, bollería, que os llama la atención, pero vuestra mente automáticamente cuando está siguiendo una dieta dice, no, esto no puedes comerlo. Y es como muchas veces o a veces se crea como un poco de estrés, ¿no? Tu mente te dice, yo quiero probar eso. Vale, pues detectar eso es súper importante. Ahí hay un truco súper bueno y es escuchar ese deseo. En vez de seguramente lo que has hecho, yo lo hice muchísimas veces, era como intentar negar ese deseo, es escuchar ese deseo, es súper importante, es nuestra mente, nos lo está diciendo ahí, esos son emociones que nos están diciendo, yo quiero esto. Luego entra la parte lógica y dice, no puedes comer eso. Pero al final van a mandar nuestras emociones y eso es muy potente. La emoción más fuerte va a mandar. Y si algún día ese deseo es más fuerte que la parte de seguir la alimentación, va a ganar la emoción de ese deseo. Por eso es importante escuchar esos deseos. Ese deseo que hemos tenido ahí, en vez de decirnos no podemos permitirnoslo, podemos hacer una cosa y es lo que yo hacía. Tenía una lista en el móvil donde yo me apuntaba esos deseos y me iba perfecto. Antes era como, odiaba como un poco esos momentos de tener deseos porque era como no puedo comerlos. Pues luego empezó a ser como, me empieza a gustar eso porque sabía cómo utilizarlo a mi favor, a favor de mi motivación. Me apuntaba esos deseos. Y por ejemplo, en el fin de semana, ya sea para ir a desayunar o para comer en el momento que yo quisiera, para cenar, por ejemplo, tenía ganas de ir con los amigos al sushi, ¿no? Y a veces, pues siguiendo una alimentación, pues no podía. Pues, ¿tenía antojo de ir con los amigos al sushi? Pues, de premio el sábado por la noche, por ejemplo, de ir con los amigos a comerme todo lo que quisiera al sushi, pero todo lo que comiera. A veces me costaba hasta coger aire cuando salía del sushi. Y crearme como eso tenía yo en el mismo móvil, la semana antes de empezar como la alimentación la alimentación que tenía marcada, yo ya me ponía, y eso es importante porque es como antes de empezar como una carrera, ¿no? Saber dónde tenemos que llegar, pues eso nos va a motivar. Antes de empezar la semana, tener los premios listos. Y yo lo que me ponía es, por ejemplo, el sábado ir con los amigos a cenar todo lo que me gusta al buffet de sushi, ¿vale? Y a poder ser si puedes ya visualizar un poco ese sitio,
Si has ido, por ejemplo, te será mucho más fácil, porque recordar esas emociones de haber ido otra vez, de esa comida, ese gusto, eso te va a crear emociones mucho más fuertes que si no simplemente te pones como premio decir voy a ir a un restaurante. Eso no suele crear unas emociones muy fuertes. Te va a ayudar mucho más si has ido y puedes enfocarte en esas emociones. Y es más, cada semana seguramente te irán cambiando esas emociones. Si, por ejemplo, llevas varias semanas yendo, por ejemplo, al restaurante de sushi, como podría ser mi caso, que si te gustara, pues es posible que esa emoción empiece a hacer más fuerte, ¿no? Porque al final muchas veces hay cosas que puede que no aburrirlas, pero como empiezan a gustarnos un poco menos porque las hemos hecho muchas veces y haya otras cosas que nos empiezan a llamar como más la atención. Es importante escuchar eso para, si hay algo que te empieza a crear más deseo, escucharlo para cambiar ese premio. Lo que hacía, pues lo que decía, antes de empezar la semana, me ponía esa alimentación, ese premio, y podían ser, igual que os he dicho, ir al sushi, pues 2 o 3 premios al fin de semana y yo qué sé, el domingo por la mañana ir a desayunar en un bar. Me acuerdo que muchos domingos lo que hacía era ir a comerme un lomo con queso, con cebolla caramelizada y una Coca-Cola cero y luego un café y no sé si alguna cosa más, pero yo ese momento era como wow. Y a veces saliendo de ahí era como mi momento de desayuno el domingo. Luego me iba como una fleca, donde eso ya era un parte del premio. Comerme esto y luego una fleca donde me comía no sé cuánta bollería, donuts, croissants, como 7 o 8 piezas de bollería, 2 o 3 vasos de leche, mucho, ¿vale? Y luego me ponía a dormir de lo que había comido. Ahora estoy siguiendo una alimentación mucho mejor, o sea, mucho mejor, mucho como más disciplinada, pero os estoy explicando eso porque todo es un proceso, ¿vale? Y no tendría nada no tiene nada que ver que os explique como lo estoy haciendo ahora a como yo empecé, porque muchos de los que me estáis viendo seguramente estáis en ese punto y es a los que sobre todo puedo ayudar porque yo pasé por ahí. Puedo ayudar a muchas personas, pero os estoy contando cómo yo empecé para poder ayudar a muchas personas que seguramente estáis en ese punto. Pues me ponía como esos premios, ¿vale? Y eso me creaba una emoción muy fuerte para seguir esa alimentación que me había marcado entre semana. Porque yo me ponía que si no seguía esa alimentación que me había marcado, pues cuando yo tenía el premio, por ejemplo, el viernes, el sábado y el domingo, 3 premios, por ejemplo, pues si el jueves me la saltaba, ya esa semana ya no tenía premios, porque no me los merecía. Y eso era como una emoción muy fuerte de, hey, tienes que seguir eso porque si no, te quedas sin esos premios tan buenos. Y te aseguro que eso te ayuda mucho a seguir la alimentación. Te vas a quedar sin eso. Y a veces lo que hice también es, por ejemplo, ponerme 2 premios, por ejemplo, ponerme un premio, por ejemplo, 2 premios el fin de semana y un premio, puede que más pequeño, el miércoles, para como partir un poco, para que no tuviera que llegar el fin de semana, ¿no? Para consumir esos premios. Y, por ejemplo, el miércoles me acuerdo que a veces para cenar, después de cenar, a mí me gustan los almendrados, me comía como un almendrado y no sé si 1 o 2 vasos de leche. Ese es uno de los premios que recuerdo que durante una época tuve, los miércoles que me puse, porque es algo que a mí me gustaba. Pero os digo, es importante escucharos a vosotros y entender lo que a vosotros os gusta y os crea ese deseo. Cada uno tendremos unas emociones más fuertes hacia una alimentación o hacia otra, hacia un premio o hacia otro, y eso es lo importante escuchar, las emociones de cada uno. Eso es lo que nos va a motivar. ¿Qué pasa? Pues yo seguía eso, empecé con eso, seguir esa alimentación, marcarme esa alimentación, y cada vez más vais a ir pudiendo como ver más, escuchándoos más, vais a ver cómo empezáis a gestionar. Ahí lo importante es entender y ver que vais empezando a gestionar esos antojos. Cuando más empecéis a ver que gracias a esta forma de seguir la alimentación empezáis a controlar más los antojos, a que no saltáis la alimentación, eso va a ser un paso súper importante, porque os va a dar la confianza de que sois capaces de seguir una alimentación que vosotros os habéis marcado. Y eso os va a dar mucha confianza, porque hasta ahora muchas veces cuando habéis empezado con una alimentación, os la habéis saltado por antojos. Y ese sería como el primer paso, poder seguirla, una alimentación, sin que los antojos os vayan superando, ¿vale? Primer paso sería este. Tengo muchos otros vídeos donde os cuento más cosas e iré contando. En mi Instagram tenéis mucho más contenido que voy contando.
A diario cuento diferentes cosas de mi día a día, de alimentación, pero ahora enfocaros en eso. Si estáis empezando, no tenéis que enfocaros en nada más y paso a paso ir avanzando hacia quitar esos kilos y si tenéis ganas de marcar esos abdominales, poder marcar esos abdominales.